Un saludo cordial. A continuación les voy a presentar nuestro trabajo de investigación, procesos con parámetros variables y retardo de tiempo dominante, una comparación de enfoques de control adaptativo difuso. El temario que se va a tratar consta de los siguientes puntos. Primero, una introducción. Uno de los problemas más importantes en el campo del control automático es la inherente característica no lineal del proceso. Por otra parte, existen múltiples esquemas de control que se diseñan considerando un modelo matemático lineal del proceso. Sin embargo, en la práctica los sistemas cuentan con un comportamiento no lineal que hace que dicho modelo sea únicamente válido alrededor de un punto de operación. Es en estos casos cuando las técnicas lineales tipo PID rara vez son en grado de proporcionar un lazo de control que sea estable y tenga un buen desempeño. En este sentido, en este trabajo se ha buscado reducir esta problemática por medio de la lógica difusa y del control adaptativo. Caso de estudio. Se ha utilizado un tanque de mezclado, el cual consiste en la mezcla de dos flujos al interior de un tanque para obtener un flujo de salida W3 con un valor de temperatura deseado. En esta figura se puede observar el comportamiento que presentan los parámetros de proceso de la presente planta, notándose que existe un comportamiento no monótono tipo histéresis y es lo que reduce las prestaciones de controladores lineales tipo PID. Diseño de controladores. Se han desarrollado las siguientes estrategias adaptativas difusas. El primer esquema se basa en emplear un predictor de Smith clásico con un bloque de ganancia programada con lógica difusa para ajustar automáticamente el retardo en el modelo de dicho predictor. Este esquema ha sido diseñado en 4 pasos. Primero se ha seleccionado una variable del proceso que se encuentre relacionada con el retardo de tiempo variable. Considerando la ecuación del retardo, es que se ha dictaminado que el flujo de salida W3 se ha tomado como variable auxiliar. En el siguiente paso se han tomado diversas mediciones del retardo de tiempo conforme la variable auxiliar varía a lo largo del rango de operación del proceso. De esta forma se han obtenido las siguientes mediciones, notándose que existe una relación inversa entre las variables involucradas. En el siguiente paso se han integrado las mediciones anteriores al lazo de control por medio de la lógica difusa. De esta forma se han fijado los siguientes conjuntos difusos para el flujo de salida. Estos corresponden para los del retardo de tiempo. Las reglas difusas han sido establecidas considerando la relación inversa entre las variables involucradas. Dichas reglas son las siguientes. Y por último se ha sintonizado el controlador. El siguiente esquema se basa en ajustar automáticamente los parámetros del controlador PID por medio de una variable del proceso que se le ha llamado variable auxiliar y que indica cada una de las condiciones de operación de la planta. Este esquema ha sido diseñado en 3 pasos. Primero se ha seleccionado una variable auxiliar que sea capaz de describir cada uno de los puntos de operación de la planta. El flujo de salida W3 ha sido tomado en cuenta para dicho propósito. En el siguiente paso se han sintonizado diversos controladores PID en varios puntos de operación del proceso. Los puntos de operación que se han considerado se pueden apreciar en la presente figura. Adicionalmente, en cada punto de operación también se han tomado mediciones de la variable auxiliar seleccionada. En el siguiente paso se han integrado los datos anteriores al lazo de control por medio de la lógica difusa. De esta forma se han establecido los siguientes conjuntos difusos para el flujo de salida. Estos corresponden para los conjuntos difusos de la ganancia proporcional del controlador PID. Esto para los del tiempo integral. Y finalmente estos corresponden para los del tiempo derivativo. En cuanto a las reglas difusas, estas han sido fijadas de la siguiente forma. Cuando la variable auxiliar indique que el proceso está funcionando en un punto de operación determinado, por ejemplo en el punto de operación 13, al controlador se le proporcionarán los parámetros que han sido sintonizados para ese punto específico de operación. Es en base a esa lógica como han sido establecidas las reglas difusas. Y el último esquema se basa en ajustar automáticamente los parámetros del PID cuando este bloque supervisor difuso detecte un comportamiento oscilatorio en lazo cerrado en la variable de salida. Con el propósito de poder obtener las ecuaciones que permitan realizar el análisis de estabilidad en frecuencia del presente esquema, se lo ha tomado de la siguiente forma. Su pertinente función de transferencia en enlace abierto está dada por la siguiente ecuación, la cual si se la reemplaza en estas dos expresiones,
Se obtienen estas dos nuevas ecuaciones para su análisis de estabilidad en frecuencia. Esta estrategia ha sido diseñada en 3 pasos. Primero se ha sintonizado un controlador PID en el punto de operación. En este paso se ha efectuado un análisis de estabilidad en frecuencia, resolviendo estas dos ecuaciones para los parámetros de proceso y frecuencia angular W. De esta forma se han obtenido un conjunto de parámetros de proceso y frecuencias últimas asociadas con dichos parámetros. Esta lógica apenas explicada se lo ha efectuado para los puntos de operación considerados anteriormente. Los resultados son los siguientes. El bloque supervisor difuso está conformado por los siguientes bloques. El primer bloque monitorea la salida para calcular estos dos parámetros transitorios. El siguiente bloque convierte los parámetros transitorios a un nuevo intervalo. Este bloque toma los parámetros transitorios transformados y produce a su salida factores de cambio que se introducen en los parámetros del PID. En esta figura se pueden apreciar los conjuntos difusos establecidos para el factor de amortiguamiento relativo. En cambio, considerando la distribución de las últimas frecuencias calculadas anteriormente, es que se han definido los siguientes conjuntos difusos para la frecuencia natural amortiguada. En esta figura se puede observar los conjuntos difusos establecidos para el factor de cambio de la ganancia del PID. Esta misma gráfica ha sido empleada para los otros dos factores de cambio, tiempo integral y tiempo derivativo. En cuanto a las reglas difusas, estas han sido establecidas considerando las ecuaciones de sintonización de Dalí. Dichas reglas son las siguientes. El bloque actual calcula los nuevos parámetros del PID y el último bloque calcula las últimas frecuencias por medio de estas dos ecuaciones. Resultados. Los esquemas de control adaptativo difusos han sido evaluados en una prueba de seguimiento en presencia de perturbaciones externas en el flujo caliente, como se puede apreciar. En esta gráfica se puede observar la respuesta del proceso con cada una de las estrategias. Nótese que se han efectuado 3 cambios de referencia, 2 incrementos y una reducción. En los instantes en los que inciden las perturbaciones, los esquemas de control permiten rechazarlas devolviendo la salida al valor deseado, y en los instantes donde ocurren los cambios de referencia, las estrategias permiten llevar la salida al valor de consigna y de forma estable. Las pertinentes acciones de control se pueden apreciar en la presente figura. Nótese que ésta se encuentra dentro del rango tolerado, el cual está entre 0 y 1. En esta tabla se puede observar los valores de los índices de desempeño que esta prueba ha arrojado. Si se consideran los índices de desempeño y si tiempo de establecimiento, quien se destaca es el predictor de Smith con un bloque de ganancia programada con lógica difusa, FASP. Por ejemplo, en el índice ICE, este esquema cuenta con un valor de 0.273. Esto equivale a una reducción del 76% respecto al segundo esquema y una reducción del 73% respecto al tercer esquema. Por otra parte, considerando los otros dos índices de desempeño, TBU y sobre pico, ahora quien se destaca es el PID de ganancia programada con lógica difusa, FA-PID. Si se normaliza los valores de los índices de desempeño, considerando como 1 a los peores valores y como 0 a los mejores, se desprende la siguiente gráfica radial, donde las estrategias FASP y FAPID presentan el mejor rendimiento global comparado con la estrategia FAPIDS. Conclusiones. Se desarrollaron 3 estrategias adaptativas difusas. Los resultados de la simulación demostraron que el predictor de Smith con un bloque de ganancia programada con lógica difusa exhibe los mejores índices de desempeño y tiempo de establecimiento, mientras tanto que el PID de ganancia programada con lógica difusa presenta los mejores índices de desempeño TBU y sobre pico. En cuanto al PID adaptativo con un bloque supervisor con lógica difusa, este también proporciona un sistema de control estable con un adecuado desempeño durante pruebas de seguimiento y rechazo de perturbaciones. Sin embargo, arrojó los más altos índices de desempeño. Esto se debe porque, a diferencia de los otros dos controladores, la presente estrategia no se adapta en cada punto diferente de operación de la planta, sino únicamente en el caso de que la variable de salida exhiba un comportamiento oscilatorio en lo cerrado con un sobrepico mayor al 5%.
Muchas gracias por la atención prestada.